¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a una nueva actividad para Ciencia y Tecnología de quinto grado, la actividad 5, experiencia 6, procesamos y analizamos datos y de resistencia mecánica del plástico. ¿Qué vamos a aprender en esta actividad? Concluiremos nuestra indagación sobre las propiedades mecánicas del plástico, el tema que estábamos viendo la semana anterior. Vamos a responder esas dos primeras preguntas según los datos obtenidos o los resultados de nuestra experimentación. Recuerda que yo hice esta experimentación en la que era muy distinta a la que dejaron en la web, pero sí logré obtener las conclusiones que se querían. ¿Cuáles fueron las masas que estiraban la muestra pero regresaba a su estado inicial? Es decir, ¿cuál fue el peso o la masa que yo apliqué en la muestra de plástico para que pueda regresar a su estado inicial? Todas las masas aplicadas estiraban a las muestras, pero estas regresaban finalmente a su estado inicial. ¿Cuál fue la masa que generó un estiramiento pero hizo el plástico más resistente y no regresó a su estado inicial? Es decir, que lo dejó deformado. Bueno, en mi caso, en la experimentación que yo hice, todas las muestras volvieron a su estado natural, así que no hubo alguna masa que logró ese objetivo. Después de observar el simulador de masas y resortes, notarás que el plástico presenta un comportamiento semejante. Bueno, aquí voy a abrirles un simulador de masas y resortes para que vean cuán semejante es eso con el comportamiento del plástico. Y bueno, aquí estamos. Esos resortes son los que se van a estirar, o más bien dicho, claro, estirarse cuando le pongamos una pesa de ciertos gramos, ¿no? Estamos trabajando con gramos. Por ejemplo, con 50 gramos se va a mover de su estado natural, se va a mover toda esta más o menos esta medida. Vamos a apagarlo. Así se mueve unas 2 argollas abajo. No podría medirlo aquí con certeza no lo puedo medir, pero sí podemos ver cuánto es que se mueve. Lo mismo aquí, cuando le aplicamos más peso, más se mueve, más se deforma este elástico. Algo parecido, o más bien dicho semejante, ha ocurrido con los plásticos que usamos en nuestra experimentación. Los plásticos eran estos, a los que le habíamos aplicado fuerzas. Bueno, yo le he aplicado fuerzas de más de 6 kilos para que puedan moverse solamente unos milímetros, porque de verdad que eran bien resistentes, pese a que eran chiquititos. Pero bueno, ya pueden ver más o menos cómo es que actúa el plástico. Tiene propiedades elásticas, eso sí, no podemos negarlo, solo que en este caso este resorte es más exagerado, no es un resorte fuerte. Por eso es que se estira así, se estira un montón. El caso del plástico no pasaba eso, pero si es que les quitamos las pesas, van a volver a su estado natural. Eso es lo que pasó con el plástico. Luego de haberle retirado los pesos, volvieron a su estado natural. Luego nos dicen que procesemos los datos que hemos obtenido en nuestra experimentación. La incertidumbre en esta investigación es de 0.1 centímetros. La tabla ya se los había mostrado en la clase anterior también, pero de todos modos aquí lo estamos poniendo de nuevo. Como hicimos 3 muestras de plástico, 3 tiras de diferentes botellas de plástico, una era de Pepsi, de San Luis, de Coca-Cola. Los resultados, según la masa que le aplicamos, le colgamos una masa de más de 5 kilos y aquí pueden ver cuánto es que se deformó o se movió el plástico, cuánto se estiró, cuántos centímetros se estiró más de lo que eran naturalmente, ¿no? Este es el gráfico con todos los resultados. También ya lo había mostrado en la clase anterior, pero de todos modos nos piden aquí ponerlo otra vez, así que aquí está. Se pueden ver cómo es que han avanzado las diferencias entre cada muestra, como son 3 muestras. El que se estiró más al inicio fue el de San Luis, si no me equivoco, que es el verde. ¿Qué tipo de relación observas? Pues mientras mayor masa se le aplicaba, más se estiraba la muestra de plástico. ¿Cómo es posible que la muestra presente estiramiento y regrese a su estado inicial? Bueno, esto se debería a que la muestra de plástico también presenta capacidad elástica, tal como estábamos viendo con el ejemplo del resorte. ¿Cuál es la masa que genera una deformación definitiva en la cual la muestra no regresa a su posición inicial? En mi caso, en la experimentación que yo hice, ninguna de las masas consiguió hacerle eso a ninguna de las muestras de plástico. Ninguna se quedó en esa medida, ninguna se deformó. Todas se estiraban en su momento cuando estaban siendo sometidas con las pesas, pero de ahí regresaban a su estado natural. ¿Cuáles son las consecuencias de que el plástico presente determinada resistencia que se deforme fácilmente? Las consecuencias de que un plástico sea bien resistente. Al tener un material tan resistente, demora en degradarse por acción natural en el ambiente. ¿Qué consecuencias producen en el ambiente? Pues como ya habíamos visto, los plásticos permanecen años intentando desintegrarse. Esto genera acumulación de residuos plásticos en algún lugar del planeta y en su mayoría termina en los océanos y vertederos, donde no solo ensucia y contamina, sino que también mata a algunas especies marinas. ¿Crees que esas propiedades favorezcan la permanencia del plástico en el ambiente? Es decir, ¿tú crees que el plástico siendo
un material muy resistente, es más fácil de que permanezca más tiempo en el ambiente. Pues sí, permiten que el plástico permanezca más tiempo en el ambiente. ¿Cómo afecta la resistencia mecánica a los ecosistemas de salud y la salud humana? Es prácticamente lo mismo que hemos dicho aquí. Así que la resistencia mecánica del plástico provoca su tardanza en descomponerse naturalmente, lo que causa una acumulación de desechos, destruye ecosistemas marinos. Tú lo puedes agregar más cosas. Recuerda lo que vimos sobre los pescaditos que se comen algunos pedazos de plástico inconscientemente y estos luego llegan a nuestras mesas y lo comemos bien delicioso. Esto afecta a la salud humana. Puedes poner eso ahí, o también puedes decir, ¿no?, el que los plásticos al biodegradarse empiezan a soltar las sustancias tóxicas con las que han sido producidas, en algunos casos, ¿no? O algunas otras cosas más que tú sepas. Con eso lo podrías completar. Y finalizamos. La verdad que ha sido bien corta esta actividad. Pero bueno, procesé y analicé los datos que obtuve de la resistencia mecánica para encontrar relaciones entre los datos. Es todo lo que hemos hecho sobre las conclusiones, los gráficos y la tabla de los datos, así que sí, hemos logrado. Planteé mis conclusiones respecto a mis resultados de la indagación sobre resistencia mecánica. Eso ya lo habíamos hecho en la clase anterior también, y aquí también lo hemos hecho recién último, así que sí, lo hemos logrado. Con eso estaríamos terminando esta actividad. Espero que te haya resultado útil. Bueno, suscríbete si deseas más, apóyame con un like y puedes compartir este contenido con quienes creas que lo van a necesitar. Muchas gracias, los quiero mucho. Nos vemos en otra oportunidad. Bye.